Amantísimo Señor, te damos, Padre, infinitas gracias por el privilegio que nos concedes en esta mañana de Shabbat, continuar con todas las actividades que tú nos has dado como regalo en todo este tiempo profético, Señor. Y en esta ocasión vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos, como siempre, que seas tú el que nos dirijas en todo lo que vamos a hablar de mi parte y en todo lo que van a recibir nuestros hermanos en esta mañana. Que podamos ser capaces de ir mucho más allá de acumular un conocimiento, sino convertirlo en una forma de vida, convertirlo en un crecimiento espiritual, en una fe inquebrantable, Señor. Gracias, Padre. Gracias, que sea tu espíritu de santidad como encomienda perfecta de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua, cuando partió, Él mismo, el que esté y el que continúe con nosotros en este tiempo. Recibe toda la gloria y toda la alabanza por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Shabbat Shalom para todos. Es muy grato siempre estar en medio de este tiempo que el Señor nos regala, ¿no? Y una forma perfecta de estar pues haciendo alusión o alineados a lo que es un plan perfecto es estudiar su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer como parte de este programa, que más que un programa es una oportunidad para agradecerle al Señor y devolverle de alguna manera lo que Él nos ha dado. Y conocer su carácter y ver qué tanto nosotros hemos crecido, qué tanto nosotros tenemos que corregir en algunas áreas. Hoy vamos a estudiar esta parte de la Torá, del Sefer Bamidbar, en la parashá número 41, en su primera parte, que se titula Pinhas. Y es que hemos estudiado en las últimas parashot ciertos eventos que tienen que ver con el protagonismo de individualidades, como es el caso de Bilam, del propio Balak, sin mencionar a Moshe y Aarón, que obviamente han venido recorriendo todo este espacio en tiempo y en revelación. Y ahora nos toca hablar de un hombre llamado Pinhas, que tiene muchas cosas o elementos que aportar para este tiempo. Porque es que en esta porción, uno analizando las cosas a modo de resumen, hay 3 palabras que se muestran, que se dibujan muy bien. La primera es la palabra justicia. Justicia. La otra es la palabra paz, que es el resultado de la justicia. La justicia se ve como un instrumento del Padre y como resultado se obtiene la paz. Pero hay otra tercera palabra que para nosotros no debe dejar de ser pasada por debajo de la mesa, porque tiene mucho valor, sobre todo los que somos de esta parte, no descendientes directos consanguíneos de Abraham, sino los que estamos formando parte de los justos entre las naciones. Esa palabra es la misericordia. Entonces tenemos justicia, paz y misericordia como esa trilogía que va a tener como un eje que siempre va a estar gravitando en el desarrollo
de esta porción. Capítulo 25, versículo 10 de Bamidbar hasta el capítulo 26, 51, y vamos a estudiar de una vez Johanán y Nahum en los escritos apostólicos y los profetas o el Haftará respectivamente. ¿Les parece? ¿Cómo están? ¿Con frío o están bien? Ok. Yo tengo un cafecito aquí que está bueno también. Bueno, Johanán 15, 4 al 10 dice lo siguiente en la versión textual. Permaneced en mí y yo en vosotros. Son palabras de nuestro Mesías. Habla de una permanencia. Y una vez se nos viene a la mente la palabra hebrea Dibekut o Dabekut, que tiene que ver con esa condición de hasta de intimidad, de estar adheridos. Ponga eso en su memoria, en su corazón, porque vamos a estar hablando de esto. En la interacción de este personaje como parte histórica de este proceso que se está viviendo. ¿Okay? Permaneced en mí y yo en vosotros. Por lo tanto, hay una correspondencia, nosotros con Él y Él con nosotros. Y coloco un ejemplo que a mí me parece extraordinario, porque tiene que ver incluso con las cosas que hemos venido hablando de los árboles y de los frutos de los árboles. Pero menciona una ilustración muy precisa que tiene que ver con las uvas. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid adherido, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Mesías, y vosotros son los pámpanos, las ramas que están adheridas, que están permaneciendo allí. Y ambas hacen una, porque hay una corresponsabilidad, hay una correspondencia entre la vid y el pámpano. Dice, el que permanece en mí y yo en él, y vuelve otra vez a decir la permanencia de ustedes conmigo y de mi persona, en este caso Yehoshua, con ustedes. El que permanece en mí y yo en él. Y aquí introduce un elemento tan importante que complementa lo que hemos venido hablando de otras porciones, que si eso se cumple, esa permanencia correspondida se cumple, este lleva mucho fruto. Y nosotros habíamos estudiado una condición que tiene que ver con los frutos. ¿Se acuerdan de aquellos frutos coherentes? Donde utilizamos, o donde la palabra misma en Mateo 7 decía, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Pero nuestra tradición acá no estamos acostumbrados a ver uvas como parte de la cosecha. Pero es como decir, ¿acaso se recogen mangos de los mamones o de los almendrones? O de las matas de Nim, para ponerlo más tropical. Ese es correspondencia, eso es coherencia. Y esa fue la primera parte que vimos. Pero también vimos una figura que está en Gilel, que tiene que ver con la calidad del fruto. La primera tiene que ver con la coherencia. Si un árbol es de mango, tiene que dar mangos como fruto. Pero la segunda ilustración tiene que ver con la calidad. Un árbol bueno tiene que dar frutos buenos. Para decirlo de otra manera, para saber la calidad del árbol, basta conocer con la calidad del fruto. Y viceversa también. Sabemos que si el árbol es bueno, nos va a decir que los frutos son buenos. Pero aquí está hablando de otra condición que se adiciona a estas dos primeras,
vale decir a la coherencia y a la calidad, que es la cantidad. Este llevará muchos frutos. Y ponga atención a esto porque al final de esta porción vamos a estar hablando literalmente de los resultados de esto que está diciendo el Mesías. O sea, de la coherencia de los frutos, de la calidad de los frutos, pero también de la cantidad de los frutos. Entonces, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Y los recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y vuelve otra vez con la permanencia, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pero entonces aquí introduce un elemento vinculante, podemos decir. Un elemento conector, que es su palabra. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto, en todo este proceso de adherencia, de corresponsabilidad, de permanencia, todo el que se lleva la gloria es el Padre. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y otra vez vale por la cantidad, y seáis así mis discípulos como evidencia de que tienes frutos coherentes, de que son frutos de buena calidad, pero además son abundantes. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced, otra vez la palabra permanencia. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y claro, hablando de mandamientos, estamos hablando de palabras, de la palabra del Padre. Entonces, este cúmulo de versículos que están acá en Yohanan es el elemento perfecto a modo de introducción de lo que vamos a ver hoy. Ahora, en Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 1, versículos 7 al 13, habla de una condición de justicia, que fue una de las palabras que le estaba diciendo al principio. Justicia, paz y misericordia. Justicia como instrumento del Padre para establecer la paz. Y ya de una vez podemos decir que la justicia tiene dos vertientes. Tiene una vertiente para salvación, pero también debemos decir que tiene una vertiente para condenación. La misma justicia. Y aquí en Nahum 1, 7 al 13 se ve con mucha claridad. Partiendo de la bondad del Padre, de la misericordia del Padre, dice, Adonai es bueno, es fortaleza en día de aflicción. Y eso suena, de hecho son palabras agradables, pero que tiene un condicionante. Dice, y Adonai conoce a los que confían en Él. ¿Y cómo los conoce? La misma palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Porque si somos árbol bueno, vamos a dar frutos buenos. Dice, pero con un cataclismo, entonces muestra el contraste. Muestra el primer contraste de la benevolencia y de la salvación, pero la misma justicia muestra el otro contraste. Y dice, pero con un cataclismo inundador hará desaparecer su lugar y perseguirá a sus enemigos hasta las mismas tinieblas. Y hace una pregunta bien interesante en el verso 9. Dice, ¿qué es lo que os imagináis de Adonai? ¿Qué es lo que creen ustedes que es Dios, pudiéramos decir, en términos generales? Y a esta pregunta, y allá afuera y aquí adentro incluso, podemos conseguir muchas respuestas de lo que uno cree que es Él. Pero para formarse un criterio de lo que es Él no vale nuestra opinión. Vale decir que dice la palabra de Él. ¿Qué
¿Qué es lo que os imagináis de Adonai? Porque es como que irónico, ¿no? Porque se anuncia que Adonai es bueno, ¿cómo es que va a aparecer como un cataclismo inundador y va a terminar con todo esto? Él arrasará y ciertamente no tomará venganza 2 veces de su enemigo, porque no va a tener oportunidad de nada. Dice el verso 10, aunque sean como espinos enmarañados, empapados en su embriaguez, serán consumidos como paja seca. De en medio de ti ha salido un consejero de Belial, un consejero de maldad, que maquina el mal contra Adonai. Pero es curioso porque no viene de afuera. Dice, de en medio de ti ha salido un consejero de Belial. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Pero así dice Adonai, aunque estén robustos y sean muchos, esos enemigos, con todo serán cortados y él pasará. Aunque te he afligido, no te afligiré más. Entonces está la dualidad de la justicia es una sola, pero su condición, sus resultados son dos. El mar de los juncos, el llamado Mar Rojo, se abrió como salvación para el pueblo hebreo, pero el mismo mar se cerró para condenación de los egipcios. Aunque te he afligido, no te afligiré más, sino que ahora te sacaré de encima su yugo y romperé tus coyundas o tus ataduras. Entonces vemos esta manifestación de justicia del Padre y vemos ese abrazo de la misericordia y de la bondad del Padre, cómo influye en esto. Y que los resultados, es decir, en qué sitio vamos a estar nosotros, porque o estamos de este lado o estamos del otro lado. No va a depender del Padre, va a depender de mí, va a depender de ustedes. Pinhas, que es el personaje del cual vamos a estar hablando en esta mañana, en unas versiones se le dice Finés o Pinehas, no sé, y traduce boca de serpiente. Ese es el personaje que vamos a ver. En la centralidad de esta parte 1. Y obviamente hay un acontecimiento histórico bien interesante que nos va a mostrar algunas cosas que van a ser de mucha utilidad para este tiempo. Y es de utilidad para este tiempo porque si lo vamos a ver, si vamos a ver el modelo del Éxodo, al final de esa etapa, y lo vamos a ver como una sombra profética de lo que va a pasar al final de los tiempos, lo que está narrando aquí y lo que viene narrando el Padre a través de estas escrituras es la parte final de ese periplo. Y hoy nosotros estamos viviendo indudablemente la parte final de esta era. Por lo tanto, hay una situación de contemporaneidad entre lo que estamos narrando, lo que vamos a narrar en esta parte y en todas las que hemos hablado, y lo que está aconteciendo hoy. Y por supuesto lo que va a seguir aconteciendo en los tiempos pues, venideros. Aquí hay 3 cosas para poner un poco en el contexto histórico de dónde viene todo esto. En primer lugar, esos 40 años en el desierto de dar vueltas están llegando a su fin. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que tiene que ver con la conexión con este tiempo. Por lo tanto, tenemos que prestarle mucha atención. En segundo lugar,
el pueblo está cerca de entrar en la tierra prometida. Está cerquita. Ya Jericó está allí. Está muy cerca. Y en ese momento, en esa situación, se vuelve muy crítico todo. Porque hay un factor de tiempo que hay que sopesar, que hay que valorar, que hay que cuidar. Porque ya no va a haber más tiempo. Y el enemigo lo sabe y nosotros también debemos saberlo. Es decir, es como que usted estuviera presentando un proyecto, una tesis de grado en la universidad o se va a casar y ya la ceremonia está arriba, está encima. Esos últimos días no son para proyectar, sino simplemente para culminar detalles. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y ese es el tiempo en donde se está reflejando esta parte de la Torá. Y tercero, la generación que salió de Egipto murió, excepto la generación de Caleb y Josué bin Nun. Okay. Estas son las tres líneas generales, hay mucho detalle en esto, pero que van a circundar o que vamos a tener como parte de este contexto. En la porción pasada estudiamos la actuación de un pseudo profeta llamado Bilán, quien por recompensa material se ofreció a maldecir a Israel. No pudo hacerlo porque el Eterno se lo impidió. Y nosotros vimos en detalle todas estas cosas que ocurrieron, convirtiendo precisamente esas maldiciones o la intención de maldecir en bendiciones proféticas que ya analizamos con algún detalle. Y quedaron escritas acá. Eso fue lo que hemos venido trayendo en ese tiempo. Pero, y se mencionó en la porción, en la parte que nos tocó el Shabbat pasado, con el Moré de Atiel, que quedó una ventana, una puerta abierta allí. Y quedó la porción pasada, cerró, nos dejó como un mal sabor. Y es ese pero que está allí, que no bastó que las maldiciones o la intención de maldecir se convirtieran en bendiciones, sino que hubo un veneno que se instaló allí. Y ese pero, como consecuencia del consejo de Bilán a Balac, sí pudo corromper a Israel a través de las mujeres moabitas y quitar la protección del padre. Los hombres de Israel pecaron gravemente contra Adonai y hubo una mortandad de 24,000 hombres que solo el celo de Pinhas pudo parar. Pero el mal o los resultados fueron muy nefastos. Pudieron ser peores, sí, porque pudieron acabar con todo el pueblo. Pero vamos a ver las consecuencias para bien y para mal de esa posición de pecado. Pinhas es premiado por su acto de celos al matar al jefe de la tribu de Shimón, llamado Sinri, junto a una mujer madianita, Cosbi, y como parte de esos resultados positivos, y no hablar de tanto de los 24,000, está esto. Adonai le otorga un pacto de paz y el sacerdocio. Un sacerdocio perpetuo. Recuerden entonces, justicia, paz y misericordia. Ok. De todo este planteamiento que hemos leído durante toda esta semana, hay preguntas, muchas preguntas que establecerse, ¿no? Que uno se puede hacer. Y la primera es muy obvia. ¿Será correcto tomar la ley por nuestras propias manos? Y la respuesta categórica es no. Pues entonces viene la otra pregunta. ¿Y qué pasó con Pinhas? Vamos a analizar un poquito qué fue lo que pasó con Pinhas
al tener aparentemente o haber tomado la ley por sus propias manos. Y la otra pregunta entonces, ¿qué mensaje encierra este acto de Pinhas? ¿Qué mensaje está allí presente? Ahora, ¿quién era este personaje que se lleva el título de esta porción? ¿Quién era Pinhas? La misma palabra dice en Bamidbar 25:11 que Pinhas ben Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, era hijo de Elazar, hijo de Aarón, es decir, era descendiente casi directo de Aarón. Pinhas pertenecía a la familia del sumo sacerdote y por esto tenía una posición de liderazgo nato. Entonces ahí tenemos más o menos el perfil del personaje que estamos hablando para conocer un poco su accionar en todo esto. Okay. Su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él es parte del liderazgo y esto le confería una responsabilidad. Al ser líder, tiene una responsabilidad que no es otra de enaltecer el nombre del Eterno bajo toda circunstancia. Esa es la responsabilidad de cada uno de los que ocupamos el liderazgo. No enaltecernos nosotros mismos, sino enaltecer el nombre del Padre. Que las formas sean diferentes entre un liderazgo y otro por las particularidades, es verdad, pero al fin y al cabo hay una responsabilidad única que es enaltecer el nombre del Padre. Gracias. Él actuó como instrumento de Adonai. Entonces aquí empieza como a responderse esa segunda pregunta o esas preguntas que hicimos, que si Pinhas tomó la ley por sus propias manos. Y en verdad lo que hizo fue actuar como instrumento del Padre. Por esa responsabilidad delegada que le daba una autoridad delegada que lo vestía de responsabilidad. Pero para tomar una acción de esa es pero muy delicado. Porque se tratan de cosas de vida o muerte. Es muy delicado. Para tomar una decisión de esa, amados hermanos, uno trata de ponerse en el lugar de Pinhas. Y la verdad que no es cómoda la cosa. Porque parar de esa manera y evitar una catástrofe, tenía que tener mucha seguridad de lo que estaba haciendo. Porque esa responsabilidad y esa autoridad delegada transmite o da seguridad a la persona para ejecutar eso. Y todo esto que pasó en un momento muy crítico. Y uno lo lee y uno, como que está acostumbrado a ver, sí, 3.000 muertos, tantos muertos, 24.000 muertos. Eso no es cosa fácil. Autoridad delegada obedeciendo el mandamiento que ya se había establecido, y lo leímos en la porción pasada, 25:1 de Bamidbar, que cada uno literalmente mate a los hombres que se han apegado a Baal-peor. Porque hay otra adherencia, hay otra permanencia que es la contraria de lo que vimos dentro de los escritos apostólicos. Porque si Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y tenemos que adherirnos para garantizar los frutos, también hay otra adherencia. Que cada uno mate a los hombres que se han apegado a la maldad. Y los resultados son evidentes. Si él, es decir, Pinhas, no hubiera actuado de esa manera,
Y ese es un escenario, dice, bueno, yo tengo la responsabilidad, tengo el llamado, tengo una autoridad delegada, además de tener literalmente la espada en la mano, ¿cómo hago? Actuar. Si él no hubiese actuado de esa manera, la ira de Adonai hubiera destruido a los hijos de Israel. Y esa era una forma de manifestar esa parte de la justicia que a nadie le agrada. Pero que es justicia, porque es rectitud. Es decir, el acto de Pinhas salvó al pueblo y le dio un sacerdocio perpetuo. El celo de Pinhas fue elogiado por el Eterno y recompensado con un pacto especial para él y sus descendientes. Y esto tiene una sombra profética muy, pero muy profunda. Todos los esquemas que están allí indefectiblemente apuntan a la obra de nuestro Padre a través del Mesías Yehoshua, como la obra perfecta de justicia y misericordia, y cuyo resultado es la paz. Por tanto, Pinhas no había tomado la justicia en sus propias manos como individuo, sino como parte del liderazgo del pueblo que había ejecutado la justicia. Él es instrumento de la justicia del Padre y la ira del Eterno contra los pecadores. Ese fue instrumento de justicia. Por lo tanto, la justicia salva, pero también condena. Repito, la justicia del Eterno salva, es para salvación, pero también es para condenación. Recordemos entonces lo que pasó con el mar de juncos, que se abrió para salvación, pero se cerró para condenación. Ahora, ¿de qué manera o numéricamente estamos hablando, o cómo se manifiesta esa condenación numéricamente? Y no es la primera vez que sucede, porque hay 3 escenarios en donde los resultados fueron nefastos. Pero hay una condición que nos debe llamar la atención, que es el aumento progresivo de esos resultados nefastos. Y los que manejan estadísticas hablan de tendencias. Es decir, que si nosotros proyectamos en el tiempo esa tendencia, nosotros estamos en serio peligro en este tiempo, tomando esa parte profética como sombra. ¿Por qué? De 3.000 pasamos a 14.000 y de 14.000 pasamos a 24.000. En el pecado del becerro de oro murieron 3.000, en el pecado de la rebelión de Korah murieron 14.000, y en el pecado, en este que estamos narrando, en la plaga vino por Baal-peor, murieron 24.000. 8 veces más que con el becerro de oro. Y un poco menos, creo yo, un poco menos del doble de lo que pasó con la rebelión de Korah. Entonces sí, hay una tendencia muy, pero muy nefasta que nosotros debe llamarnos la atención en este tiempo. Un poco de levadura leuda a toda la masa, por lo tanto, el Padre extirpa, y no es la primera vez que lo hace. Lo que sucedió con el Mabul, con el diluvio, fue precisamente eso. Fue un acto de justicia en el cual había que quitar el mal para salvar lo poco que quedaba como bueno, y en este caso Noah fue salvado. Pero es la misma estrategia, si lo podemos llamar de esa manera, una estrategia celestial, de extirpar los actos pecaminosos de una parte del pueblo para que el resto del pueblo sea salvado. O sea, se repite. ¿Y ustedes creen que esta conducta o esta forma de actuar el Padre va a cambiar al final de los tiempos? No,
va a permanecer igual. Entonces lo que nos queda es cambiar nosotros. Lo que nos queda es rectificar nosotros para poder estar del lado bueno de lo que está en las Escrituras. Porque de que va a venir su justicia y se va a reflejar en los mismos parámetros, va a venir. Por lo tanto, lo que estamos hablando de Pinhas, de buenas a primeras, es una tremenda advertencia para este tiempo. Que repito, estamos ya al final para entrar a la tierra prometida. ¿Se entiende eso, verdad? Al no combatir el pecado en nuestras vidas y en las congregaciones y en la sociedad, entonces estamos de un centro pequeñito que somos nosotros, se proyecta hasta nuestras familias, de las familias a las congregaciones y de las congregaciones a la sociedad en la que vivimos. Entonces eso crecerá como una plaga con todas sus malas consecuencias. ¿Qué es lo que sucede en esta sociedad? Que hay tantos focos malos de individualidades que determinan malas consecuencias en una sociedad. Es como un huacal lleno de, no sé, de manzanas o de tomates. Entonces, donde hay muchos, pero muchos, esta sociedad es eso, muchos podridos, y hay algunos cuantos que están buenos. ¿Qué hace el que está comerciando con eso para poder salvar parte de la venta o de la cosecha? Saca lo que están buenos y desecha lo que está malo. Ese es un acto de justicia que con esas consecuencias. Y estamos viendo una sociedad como un huacal de tomates podridos en su mayoría. Y que lamentablemente eso redunda viene de vidas privadas, de individualidades, pero que al sumarse unas con las otras, redundan en una sociedad maltrecha, desviada. Y si a esas individualidades se les da poder como lo tienen, entonces el daño es muchísimo mayor. Ahora, en todo esto, nuestro Mesías se pronuncia, y ya hemos visto en lo que son los escritos apostólicos parte de eso. Pero en Mateo 5, 29 al 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Estamos hablando de extirpar. Pero ¿será que literalmente es así eso? ¿Será que el Señor nos está mandando a que, no me quiero ni imaginar, sacarse un ojo uno? Y pone dos ejemplos de extirpación que son bien interesantes. Pone el ojo y pone la mano. Pone una cuestión que tiene que ver con la visión. Cuando es mala hay que eliminarla. Y otra tiene que ver con la acción, que son las manos. Por lo tanto, estamos hablando de un pensamiento y de una acción. Si mi pensamiento es malo, tengo que sacarlo, tengo que extirparlo. Y si mi acción es mala, tengo que eliminarla de mi vida. Leemos el texto: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda. Que se pierda, porque en todos estos actos de justicia hay una porción que se pierde en función a lo que se va a salvar. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado en el Gehinnom, en el basurero, en el quemador, como le dicen aquí. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros
y no que tu cuerpo se vaya a ese Gehinnom. Entonces no es literalmente la mano, no es literalmente el ojo, sino tus pensamientos y tus acciones, mis pensamientos y mis acciones que se tienen que salir, tienen que extirparse, tienen que salir de mi vida. Y eso se ve mucho porque eso causa de alguna manera dolor. No es que sacarse un ojo literal y cortarse la mano literal causa dolor, no me estoy refiriendo a eso. Si usted tiene un amigo o una amiga muy apreciada por usted, muy apreciada, pero que lamentablemente le está causando daño, tiene que apartarse de ella. Y eso causa dolor, causa daño. Y posiblemente hayan consecuencias de todo esto. Y eso es muy, muy común, sobre todo cuando estamos pasando procesos de transformación espiritual. Desde que te metiste evangélico, no me quieres ni llamar, ni me respondes, me dejas en visto. Eso es muy común. Por poner un ejemplo sencillo, pero podemos proyectar eso a cosas mucho más serias. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer. ¿Se entiende para dónde vamos con esto, verdad? Pero si andamos en oscuridad, como Él no está allí en la oscuridad, no podemos tener comunión unos con otros y la sangre de Yehoshua se queda inoperante. Y la sangre de Yehoshua, su Hijo, no puede limpiar de todo, no nos puede limpiar de todo pecado. Y se cumple lo que está visto en esa figura que muestra el propio Mesías, que para garantizar esos buenos frutos, esos frutos coherentes y buena cantidad de frutos, hay que permanecer adheridos a la luz, adheridos a Él. Adheridos a Él. Porque si no, está lo que está en Yohanan, 1 Yohanan 1:7. Es muy sencillo de entender, amados. Es muy sencillo de entender. Complicado es pasarlo a la acción. Porque, repito, la ejecución de la justicia causa dolor. No crean que en escalas diferentes de acuerdo al contexto que estamos hablando, pero causa dolor. Pero es necesario hacerlo. Este es el esquema que se está planteando. Ahora, debemos tomar la ley en nuestras manos y podemos decir como Pinhas. El modelo de Pinhas es quizás una excepción bien importante y hay que revisar con mucha cautela cuáles son los elementos que rodearon esta decisión. Porque la respuesta rápida y quizás más contundente para esa pregunta si debemos tomar la ley en nuestras propias manos es no. Porque la propia palabra dice, mía es la venganza, yo me encargaré de colocar cada quien en su sitio, dice el Señor. Y está en la misma Torá y lo secundan los escritos apostólicos. Pero con qué facilidad nosotros estamos sujetos a eso. Y usted y yo quizás nos hemos visto envueltos, no como la parte tan crítica como lo que pasó con Pinhas, de tomar una lanza y hacer la ejecución, pero sin la cotidianidad de la vida, quizás con un vecino, con un compañero de trabajo, con un compañero de estudio. Tú me hiciste mal, por lo tanto yo me voy a vengar. Y desde primaria hay cuentos de eso.
En el tráfico se ve mucho, amados hermanos. Pasa una persona y le roza el carro o le dice algo y tal, y el otro, porque hay un elemento importante en medio de esto, tomar la ley por nuestras propias manos, que es la ira, que es ¿cómo se llama? La parte emocional. Y yo me siento ofendido, yo me siento herido, por lo tanto yo voy a responder. Y nos escudamos en que esa persona se lo merece porque me hizo tal cosa. Entonces, yo puedo estar pasando aquí oyendo testimonios de ese tipo con ustedes y explicando todo esto. Pero acá hay 3 elementos fundamentales que deben ser vistas como reglas y que a la hora de que se nos salga la cabra loca esa que tenemos por dentro para tomar la ley por nuestras propias manos, la tengamos presente. Y la forma de tenerlos presentes es aquí en frío. Porque cuando nos pasa lo que nos pasa, se nos olvida lo que aprendemos mucho más rápido de lo que pensamos. Pero hay 3 reglas que yo creo que son reglas de oro, no son las únicas, pero que son necesarias para tener en cuenta. En primer lugar, necesidad verdaderamente extraordinaria. En segundo, estar preparados para pagar el precio. Y en tercer lugar, actuar totalmente contra naturaleza o contra su naturaleza. Y vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Y en el caso de Pinhas se ve con mucha claridad esto. Pero si esto también lo trasladamos en el caso de la cotidianidad de nuestros días, para tomar o para querer tomar la ley por nuestras propias manos, también se aplica. Cuando decimos necesidad verdaderamente extraordinaria, no se trata de cualquier condición superficial. Por ejemplo, cuando muchos van a morir, como es el caso de Pinhas, a menos que se tome una acción drástica para parar el causante de la muerte. ¿Ok? Y esto está muy ligado quizás a un elemento que se llama la defensa propia. Cuando la cuestión es tan inminente, uno tiene que parar esa condición. Eso se puede ver en el contexto, pero uno tiene que tener claridad, quizás cabeza fría, para pensar en esto, porque no es fácil, yo les decía, no es fácil. El segundo es estar preparado para pagar el precio. Si uno sabe que se va a meter en tremendo berenjenal, tenemos que estar conscientes de eso. Yo si hago esto, yo puedo ir preso, como eso. Yo si hago esto, yo tengo que tener eso presente. Porque generalmente cuando uno toma la ley por sus propias manos, uno simplemente no toma en cuenta nada, sino la ira que lo gobierna y va para arriba. Y cuando todo eso baja, que las aguas llegan a su calma y dice, ¿por qué yo hice esto? Pero ya es tarde. Estar preparado para pagar el precio. Estar dispuesto a sacrificar todo, incluso su libertad. Y el tercero es actuar totalmente contra su naturaleza. Y eso es tan importante porque tiene que ver con lo que yo siento en el momento. Y esto sí es complicado, amados. Porque es una altísima demanda de espiritualidad. Debe doler sobremanera sentirse forzado a actuar así. Son las circunstancias las que lo va a llevar a actuar y tomar. Las circunstancias y obviamente el Padre Celestial. No es la ira, las ganas de vengarse lo que lo va a dominar, sino precisamente esa condición. En otras palabras, si hay placer en lo que estamos haciendo, significa que no deberíamos hacerlo, porque estamos satisfaciendo nuestra condición o nuestra sed de venganzas. Esto que está aquí, uno puede decir eso no es humano, porque por mis venas, como dice alguien por allí, corre sangre y yo lo siento. Por lo tanto, lo tengo que expresar. Y si
tomaríamos en algún porcentaje alguno de estos fundamentos, yo creo que la sociedad se hubiese evitado muchos males. Muchos males. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Qué mensaje entonces se encierra detrás del acto de Pinhas? Muchos mensajes. Ya hemos dado algunos. Este, por ejemplo, que acabamos de ver, tiene que ver con la cotidianidad y las formas de actuar, el dominio de su carácter y la paciencia, el discernimiento, tantas cosas que confluyen allí. Pero hay elementos proféticos de mucha envergadura allí también presentes. Y partimos por esta condición de esta palabra que yo les había hablado, que forma parte de ese trío, que es la misericordia. Ese acto que se refleja allí con la zarza ardiendo, en donde Moshe acude a la invitación, en primer lugar por curiosidad, porque esa zarza ardía y no se consumía. En ese momento se revela por primera vez una gran manifestación de la misericordia del Padre, que no se había visto históricamente en el desarrollo del intercambio, y uno puede decir, uno puede ser, incluso hasta con Abraham. Entonces, no es que la misericordia no estaba presente antes de ese acto. Claro que estaba. Pero la forma de manifestar el Padre nunca se había dado, sino a partir de ese momento. Hasta ese momento el Eterno había hablado por medio del atributo de justicia netamente. Y eso tiene su razón de ser. Porque tenía que corregir, tenía que poner brazo muy duro, muy fuerte, para poder enderezar todos los entuertos con los cuales se había tenido. Yo mencioné la parte de Noah y el juicio que se hizo en ese momento. O sea, se requería de esa manera y lo vemos, bueno, tanto tiempo después, pero quizás en ese momento no se pudiera percibir de esa manera con tanta claridad. Entonces, hasta ese momento el Eterno había hablado por medio del atributo de justicia, usando para ello el nombre de Elohim, que tiene consigo una parte de un peso de autoridad. De autoridad. Va a decir de hegemonía, de poder creativo, de arropar todas estas cosas, de control severo o control absoluto. Pero a partir de este encuentro entre Moshe y el Padre a través de ese medio, estará hablando con el atributo de misericordia. No es que se va a quedar la justicia y la misericordia lo va a suplantar, sino que se van a unir con el atributo de la misericordia por medio del tetagrama, que lo vemos allí, Yud, Het, Bat, Hei. Y por eso los hijos de Israel son llamados en esa oportunidad, como lo vamos un poquito más adelante, mi pueblo, con una condición de pertenencia, de propiedad, por parte del Padre para con nosotros. Término de amor y afecto con el pueblo que sufre. El sufrimiento en este caso despierta la misericordia celestial. Ahora, en todo esto, amados hermanos, en todo esto, tanto la misericordia como la justicia celestial se manifiestan con actos sobrenaturales. Siempre ha sido así y siempre será así. O sea, tanto la misericordia como la justicia se escapan de nuestras manos. Y Baruch Hashem que van allí juntas. Y que las dos son necesarias para que el resultado de eso sea sencillamente la paz. ¿Ok? Y esa manifestación sobrenatural se da en el mismo periplo, en la misma ruta que tuvo nuestro pueblo en el desierto. Y en la proyección profética para nosotros viene siendo la misma. Estamos viendo
Actos de justicia y de misericordia en el desarrollo de nuestra vida como sociedad hasta el final de los tiempos. Dice Shemot 13, 20 y 21. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etán. Al extremo del desierto, Adonai iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Es una garantía tremenda, sobrenatural por parte del Padre, para que se cumpliera la senda, el camino, que no tuvieran tropiezos, señalización, y cuando estaba oscuro les alumbraba el camino. Ahora, ¿dónde dice que esto es un acto de misericordia? Literalmente no pareciera. Es el profeta Nehemías en 9:19 cuando dice: pero tú, por tus muchas misericordias, hiciste la columna de nube y la columna de fuego. Leo el texto completo 9:19 de Nehemías. Pero tú, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Una columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos por el camino de día, ni la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían andar durante toda la noche, a fin de que cumplieran el propósito que no se podía parar, tenían que seguir, siempre con la condición de guía y de protección por parte del Padre. Y hoy no es diferente, amados hermanos. ¿Qué es lo que sucede en este desierto? Como muchos lo han catalogado, el desierto de las naciones. Que cuando estamos pasando por este desierto, muchos lo que vemos es el desierto, el calor, la escasez. Pero no vemos por ninguna parte literalmente la nube, la columna de nube, ni tampoco vemos la columna de fuego. Y está allí. Y está allí. Como parte de ese paquete de misericordia del Padre para con nosotros como beneficiarios, como bendecidos, como receptores de esa bendición. Pero también está la justicia. Entonces, para evitar el desvío y garantizar que el propósito se cumpla en nuestras vidas, el Padre, por su misericordia, columna de nube y columna de fuego, una daba la dirección indicada por el Padre y la otra como guía en la oscuridad, y precisamente como resultado de sus misericordias. Esto no está aislado de la contundencia de la palabra. Esto no es un hecho aislado. Y vemos que así como ese pacto de paz en Pinhas, que aunque él murió, esa condición de promesas permaneció en el tiempo, asimismo en su palabra. Y estas tres cosas de justicia, misericordia y de paz permanecen con su estructura básica desde el principio. Nosotros lo que tenemos es que revisar, como lo estamos intentando hacer hoy, y conocer al Padre a través de las Escrituras, no a través de opiniones que pudieran ser muy válidas y muy buenas, y a veces es necesario tenerlas, pero la que priva, la que está en la palabra, es la que me guía, es la que me orienta, es la que me advierte. Teilín 103:17 dice: pero la misericordia de Adonai es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué parámetros son esos? Infinita. Está hablando de la misericordia del Padre. Y por eso le decía, la manifestación de misericordia con el acto o con el evento de Moisés con la zarza ardiente no indica que la misericordia empezó a correr desde ese momento.
sino que se evidenció ese momento, pero ya la misericordia venía detrás, porque ella es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero hay una condición acá, que actúa sobre los que le temen. Y ese temor tiene que ver con el respeto, con la sumisión, con la obediencia. Dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos, misericordia y justicia, eternidad hasta la eternidad, misericordia y justicia. Sobre los que observan su pacto, sobre los que le temen, sobre los que observan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Entonces, esa condición es la permanencia de lo que el Padre está hablando en todo este tiempo. Teilín 106, versículos 28 al 31, dice, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Elohim con sus obras. ¿Se acuerdan de la mano? Que había que cortarla con sus obras. Provocaron la ira de Elohim con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Fue en ese momento cuando se levanta Pinhas e hizo juicio, e hizo justicia, y se detuvo la plaga. Y en ese momento, dice Teilín 106, 28 al 31, le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Entonces, amados hermanos, aquí vemos una condición que nos conecta con algo muchísimo más grande. Nos conecta con algo muchísimo más grande. En primer lugar, un hecho activador, es decir, el que activó toda esta cosa que tiene que ver con el pecado, la desviación, la maldad, y que derivó en un resultado que se llama mortandad. Cuando está ese elemento, entonces es necesario la intercesión, y esa intercesión tiene que estar ligada mucho, pero mucho al Padre. El único vínculo que tiene que estar hablando. Como fruto de esa intercesión se detiene la plaga original. Se detiene la plaga y se ve como un acto de justicia. Y al final de este desarrollo, el resultado es un pacto de paz. Ese es el esquema que hemos visto en la Torá y que es secundado por la propia palabra, no solamente en la Torá, sino a través del desarrollo de las mismas escrituras. Ahora, Hechos 3:22 dice, porque Moshe en verdad dijo, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta. ¿Y qué indica un profeta? ¿Un profeta adivina el futuro? ¿Es un adivino? No, la función del profeta es de advertencia. Como sabe cuáles son las consecuencias que pudiera derivar un desvío en un momento dado, el profeta toma esa condición y advierte al pueblo para decir, no hagan esto, no se desvían porque pudieran estar sujetos a las consecuencias de ello. Ese simplemente es el profeta. Una voz de advertencia para que no se desvíen y advertirle lo malo que pudieran tener como consecuencia si permanece la conducta que en un momento dado pueden estar teniendo. Ese tipo de profeta dice, porque Moshe en verdad dijo, el Señor vuestro Elohim os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Eso está en Devarim 18:15.
y que lo recordamos en Hechos 3:22. ¿Y en dónde se fundamenta ese oficio de profeta? De la misma manera, extrapolamos y vemos la ilustración de lo que hizo Pinhas, en donde hay en primer lugar también una mortandad, pero en este caso mucho más letal, porque es una mortandad como fruto del pecado. Hay una intercesión que es perenne, porque el mismo Mesías está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él detiene la plaga porque nos limpia con su propia sangre y hace un acto de justicia porque nos justifica, porque nosotros somos lo que éramos llamados a estar en esa condición para ser acusados, y Él ocupó nuestro lugar. Y como resultado de esto, es premiado con un reino de paz en donde usted y yo estamos incluidos, pero atendiendo las observaciones y las demandas que nos hace el Padre a nosotros. Es decir, delante de nuestros ojos y delante de lo que está haciendo Pinhas, tenemos un esquema similar y que no debe ser diferente a lo que el Padre nos está mostrando a través de nuestro Mesías Yehoshua. Un profeta el cual sigue advirtiéndonos como lo hicieron muchos de los profetas. Pero hay una diferencia en aquella ocasión cuando estaban muchos de esos profetas y este profeta, que ahora no va a haber más tiempo para rectificar. Y siguiendo un esquema igual que el que nos está mostrando acá. ¿De qué estamos hablando? De ese reino de paz. De un reino de paz. A mí me gusta hablar mucho de esto cuando todas estas cosas están secundadas con la palabra. Es decir, hermanos, uno no tiene que buscar otra fuente sino la misma palabra. Que tenga que buscar ayuda, referencias, eso es válido. Pero jamás va a sustituir esas referencias como la médula central de la verdad de la palabra. Vamos a hablar de un profeta, de Isaías, que en el capítulo 32, versículos 15 al 18, hace un retrato de esta parte que estamos tratando de explicar. Dice, hasta que se derrame sobre nosotros un hálito de lo alto y el desierto se convierta en un jardín. Es decir, toma una cosa como la frontera, no como la frontera, sino como esa etapa final. Estamos hablando de esto, sin desmeritar todo el proceso, porque eso es lo que nos está enseñando Pinhas y que se refleja en nuestro Mesías Yehoshua como un reino de paz. Entonces, aquí habla el profeta, y dice, hasta que se derrame sobre nosotros un hálito de lo alto y el desierto se convierta en un jardín y el jardín se cuente como bosque. Qué casualidad otra vez que en ese reino descrito por ese profeta hay una ilustración que tiene que ver con los árboles del cual hemos venido hablando nosotros. Y el jardín se cuente como bosque, como está el dibujito ahí. En el desierto morará, qué sé yo, ¿qué dice aquí? La justicia. Y el derecho habitará en el bosque. Es decir, que la justicia viene desde el desierto y seguirá en el bosque. El efecto de la justicia será la paz. Vuelvo otra vez, disculpen, va atrás. Paz, justicia. Yehoshua. Pinhas. Paz,
justicia. Y esto lo está hablando el profeta para coronar y para resumir todas estas cosas. Entonces, el efecto de la justicia será la paz. El resultado de la justicia será la calma y seguridad perpetuas. Mi pueblo habitará en un lugar pacífico, en moradas seguras, en lugares de reposo apacible. Esa es la radiografía de un reino de paz, en forma resumida. Pero amados, ese es el resultado. Yo insisto mucho con esto, porque todos nos abocamos a ese resultado bonito, hermoso. Pero ese es el resultado de un proceso. Tenemos que ver el proceso, de dónde deriva todo esto. ¿Qué papel juega el Padre y cómo es su estrategia, por llamarlo de esa manera? Pero sobre todas las cosas, ¿qué papel juego yo para poder disfrutar de esa condición? Porque lamentablemente esta sociedad, porque nos han enseñado simplemente a ver los resultados bonitos, pero no sabemos qué hay detrás de todo esto. Como parte de ese resultado bonito, ¿qué hay? ¿Por qué vino eso? Mire, la Torá no termina con la conquista de la tierra. Y nosotros hemos dicho eso muchas veces. La Torá no habla, ¿cómo lo digo? El eje central de la Torá no es el objetivo final. Es el proceso para lograr ese objetivo final. Cuando termina Devarim, Deuteronomio, le toca a Josué, a Yehoshua ben Nun, tomar la conquista. Y uno dice, pero bueno, eso no tuvo un final feliz. Pero es que esto está hecho eso a propósito. Para que nosotros revisemos el proceso. Porque el buen proceso, y es lo que tratamos de dilucidar acá en forma particular con Pinhas, el buen proceso garantiza el buen resultado. Hablando de los frutos también puede ser eso. Yo siempre he colocado un ejemplo que en mi vida profesional me tocó, y es un ejemplo bien práctico para entender todo esto. Cuando llegaron los procesos de calidad de gestión, y se les dio muchos nombres, y eso hace algunas décadas, tampoco es que yo soy muy viejo, ¿no? No va. Porque antes de todo esto, décadas atrás, simplemente la industrialización lo que estaba era pendiente de un buen producto y le importaba muy poco el proceso, por algunas circunstancias, porque bueno, conseguían la materia prima, tal, qué sé yo. Pero llegó un momento en que los recursos se hicieron escasos, difíciles y tal, que tuvieron que considerar mantener la misma calidad del producto. Y se dieron cuenta que para mantener la misma calidad del producto, del resultado, que en este caso es el reino, tenían que revisar acuciosamente los procesos por los cuales pasaban esos insumos, esa materia, que iba a ir siendo transformada, y garantizar ese buen producto. Eso es lo que está haciendo la palabra, la Torá. Ese es el mecanismo del Padre. Pero que repito, insisto, cuando usted agarra un teléfono que ve una respuesta rápida, que ve una condición rápida, y no le llama la atención que en menos de un minuto usted ve una casa decorada, una cosa, y uno cree que, y le meten en la mente a uno, que eso es rápido y es fácil. No se da cuenta de ese mecanismo, que es muy... Entonces, para resumir espacio y ganar su atención, usted pasa de construir un carro, un avión, en el mejor de los casos, porque de repente también hay una bomba que también puede construir, y lo hacen en menos de fracciones de minutos, y después pasa para la otra, y después pasa para la otra, y después pasa por la otra.
y el proceso lo tiran por un lado. Y cuando ven, bueno, pero es que eso está aquí en internet. Y cuando ven a la hora de la práctica, nada que ver, en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Se entiende o no? Entonces estamos en la presencia de un reino de paz y de justicia. A lo mejor está invertida esa palabra y lo vamos a ver. Pacto de paz, Bamidbar 25:12. Por tanto, di, he aquí yo le doy mi pacto de paz, hablando de Pinhas. La Escritura enseña que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. Eso que está ahí es Shalom. Está escrito en el fruto, que el fruto de la justicia es paz, es Shalom. El fruto. La justicia es el instrumento. Y el fruto, la justicia es el árbol, por decir, y el Shalom es el fruto. Y estamos viendo la imagen, que si un buen árbol hay un buen fruto, un mal árbol, mal fruto. Okay. Es decir, primeramente se habla de justicia y luego de paz. Lo veo muy clarito en Hebrím 7:1-2. Una de tantas. Porque este Melquisedec, rey de Shalem, y tiene que ver una palabra con Shalom, sacerdote del Elohim Altísimo, quien salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de haber derrotado a los reyes y lo bendijo, a quien también Abraham entregó los diezmos de todas las cosas. Primero se interpreta, rey de justicia, y luego rey de Shalem, es decir, rey de paz. Y estamos hablando de Melquisedec. No estamos hablando de cualquier cosa. Y ya estamos bien, ya nosotros conocemos a qué representa ese título, a qué hace referencia esa condición de reinado. Teilín 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. De este cortico Teilín o Salmos se han escrito poemas bellísimos, hermosos, enseñanzas tremendas. De esta cosa que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Porque eso es un poema lo que está allí. Pero ¿sabe qué? Cuando yo veo esto, de la misericordia y la verdad se encontraron, según un buen encuentro, y la justicia y la paz, no hay una cosa más íntima que el beso. La justicia y la paz se besaron. Yo inmediatamente mi mente se va al madero, como ese espacio en donde la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. No consigo otro sitio que me ilustre ese poema que está en el 85 días de Tehilín. Porque el mismo Tehilín, en el 72, 1-4, dice, oh Elohim, encomienda tus juicios. Oh Elohim, encomienda tus juicios al rey. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el que va a actuar por orden del Padre para hacer juicio? En donde la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron, y Baruch Hashem por eso. Porque si fuera la justicia sola que no consiga a quien besar, hermanos, estuviésemos calcinados. Encomienda tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con rectitud. Yo a veces trato de no emocionarme con esto, pero es complicado.
Porque nosotros, amados, ¿sabe qué es complicado? Si nosotros cometemos un delito y tener el juez, ¿cómo decirlo? Que el mismo juez que nos va a acusar, que nos puede juzgar por ese delito que indudablemente lo cometimos, ese juez es el mismo que está intercediendo por mí para mi salvación. Eso no existe en la justicia del hombre. No existe. ¿O sí? No existe. Por eso es que este 85:10 tiene tanto peso. Porque eso actúa para mi favor. Porque aún siendo pecador, Él murió por nosotros. Y se convierte de un juez acusador a un juez salvador. Él juzgará a tu pueblo con rectitud y a tus afligidos con justicia. Entonces los montes producirán paz para el pueblo. No lo está diciendo el profeta, ahora lo está diciendo el salmista. Mediante la justicia. Que defienda a la gente oprimida, que salve a los hijos del menesteroso y quebrante al opresor. ¿De qué lugar yo voy a estar? Voy a estar del lugar del opresor, porque si es así, tanta misericordia, tanta bondad, tanto amor, lo dejamos, lo desechamos, que hay un operante por nosotros. Somos nosotros los que estamos permitiendo que la obra del Padre en mí no se cumpla. Pero la obra se va a cumplir en aquellos que vamos a ser obedientes, vamos a ser fieles, vamos a ser temerosos. Ese es el gran mensaje que tiene Pinhas para nosotros. Y que no debemos temer a una justicia celestial cuando cumplimos con los mismos parámetros que el Padre nos está dando. Porque eso es como decir, ustedes tienen examen final tal día. Y para eso yo les voy a dar la materia. Yo como profesor les voy a decir esto, estudiense todo eso. Y los preparo. Y al final de todo ese ciclo les voy a examinar. Y nosotros salimos rapados. ¿Por culpa de quién? Del profesor. Si él me suministró todas las cosas, me dio todas las herramientas, los instrumentos, para que cuando yo llegara a ese examen final, entre comillas, yo pudiera salir aprobado. Pero yo, porque me las sé todas, porque por flojo, por lo que sea, hice caso omiso a eso. Pero la fecha del examen final, o una madrugada o una noche antes, empecé a estudiar como loco. Ya no hay tiempo. Entonces es culpa del juez, es culpa del profesor. Si él tiene tiempo, hermanos, durante todo este desierto, alumbrándonos, esa nube, esa sombra y ese fuego nos ha estado alumbrado durante todo este tiempo a través de su palabra. Es como esas materias que nos están dando, porque va a venir un examen final. Eso es lo que está planteado acá. La paz no es perfecta, amados hermanos, si solo se emplea la justicia. La justicia tiene que ir acompañada, porque el Salmo dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Tiene que ir acompañada. Sin tener misericordia, solo la justicia no opera, pero también al revés, tampoco. La misericordia sin justicia tampoco sirve para nada. Porque lo que salen de allí son muchachos malcriados. Son hijos
quizás prepotente, desobediente, porque no había justicia. Recordemos que la justicia no es venganza, sino debe haber un sentimiento de pena por los que son objeto de justicia. Y Josué, que es el ejemplo de mayor envergadura que tenemos acá, es la imagen del Elohim invisible. Él está lleno de gracia y de verdad. La misericordia, de misericordia y de justicia en perfecta armonía. Yohanan 1.14 dice, y el Dabar, es decir, la palabra, que el Eterno tenía en su seno, se hizo carne y se tabernaculizó, es decir, habitó, se hizo material, se hizo cuerpo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de gesed por un lado de bondad y también de verdad de met por el otro lado. Es decir, en Él se cumplió, repito, insisto, esta palabra, misericordia y verdad se encontraron, justicia y paz se besaron. Y se ve muy claro. Porque a Él se le encomendó el reino de paz, que es lo que figura con ese pacto de paz en Pinhas. Y así hay que entenderlo, amados. Así hay que entenderlo. Teilín 145, 18 al 20. Justo es Adonai en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Adonai a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan sinceramente. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Shemot 3:7. Luego dijo Adonai, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Esto está ya en la zarza, lo que les había hablado. Que la aflicción de mi pueblo, como una frase de misericordia, que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Mire, aquí hay 3 palabras, que una es suficiente, como decía, el suficiente está lleno. Una, con que me vea el Padre, con que me escuche el Padre, con que me conozca el Padre, con una sola de esas es suficiente. ¿Y sabe qué? Él aplica las 3. Te he visto, te he escuchado y yo te conozco. Eso indudablemente, ver, oír y conocer, indican la plenitud de la providencia celestial para con su pueblo Israel, actuando de una manera de misericordia sin abandonar la justicia. Sin abandonar la justicia. En la parte final de esto, yo les había dicho que cuando estaba empezando el estudio, que era muy importante la contabilización o cuantificación. Gracias, pastor. Porque estamos hablando de los frutos abundantes, lo que está en Yohanan, en los escritos apostólicos. O sea, frutos coherentes, buenos frutos con calidad, pero frutos abundantes. Y le dije que los recordáramos porque al final de esto íbamos a hablar. Aquí está. Plaga y censo, causa y consecuencia. Dice Bamidbar en el 26:1, y aconteció después de la plaga que Adonai habló a Moshe y a Elazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, haced el censo. Hagan el censo. Esto es tan importante porque aquí vamos a ver un elemento hacia atrás como consecuencia, pero un elemento también como causa, porque después de esto, la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de una herencia. Y esto va a ser determinante para recibir una herencia. O sea, los que están contados son los que van a recibir, los que no están contados no la van a recibir. Entonces, ¿qué elemento tiene esto? Adonai destaca la importancia de la plaga antes del censo, lo que está en 26:1. Y la otra cosa es que la plaga tiene mucho que ver con el resultado del censo. El versículo de los versículos 5 al 51 detallan los resultados del censo, esos nombres que nos costó mucho esta semana pronunciarlos. Si se observan los aumentos, por eso es que están así, los aumentos y disminuciones de las tribus,
desde el último censo, es decir, antes del que se estaba a mostrar ahorita, se apreciarán que algunas tribus aumentaron considerablemente hacia arriba, pero otras perdieron bastante. Pero la totalización del resultado final fue muy parecido al anterior. Y los números, amados hermanos, no mienten. Esto es contundente. Por eso es que estamos hablando de la abundancia. ¿Qué nos enseñan estos números? Plaga y censo, causa y consecuencia. En el pecado de los hijos de Israel, en el becerro de oro, murieron, como decíamos antes, 3,000 de todo Israel. Pero en la plaga que vino por el pecado de Baal-peor, murieron 24,000, 8 veces más. Donde la tribu de Shimón fue la más afectada por la plaga. ¿Por qué fue la más afectada por la plaga Shimón? ¿De dónde, a qué tribu pertenecía Zimri? Aquí está. Tenemos el nombre de la tribu, el primer censo que se hizo, este segundo censo que es este que leímos hoy, y las diferencias. Y vemos que es muy evidente que Shimón, donde es Sinri, donde se cometió con Cosbi aquel pecado, vemos que él antes tenía 59,300 de hombres aptos para la guerra, y en este segundo censo solamente tenía 22,200. Los números están en rojo. 37,100 menos. Y si revisamos la diferencia en negativo de las otras, estaba punteando. Algo pasó aquí. Y ese algo es el pecado de un representante, de un líder de esa tribu que lo llevó. Pero también llama la atención el impacto, porque esta es la suma, y la suma quedó también en negativo, pero no fue tanta, porque de 1820 a 37,100 hay un abismo. Sin embargo, pasó factura, por decirlo de esa manera. Y este mal de Sinri influyó poco, pero influyó negativamente para el resultado final. Hay que tomar en cuenta esto. Y gracias al Señor que, por ejemplo, hubo una tribu de Menaché que subió 20,500 del resultado antiguo a último resultado, y que pudo compensar junto con los otros aumentos esta gran brecha que se originó en Shimón. Los frutos están allí. Los números no mienten. Estamos hablando de cuantía. Por un lado, favorable, pero también cuantía diferente para el otro lado. Yo quisiera terminar esto con otro versículo y de verdad estuve tocado para hacerlo. Para hacerlo. Porque estoy consciente que esto no deja un buen sabor. Pero creo que el peso de la advertencia es válido. Es válido. Josué o Yehoshua bin Nun en el 5:6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la nación, es decir, los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron consumidos por no obedecer la voz de Adonai. Por lo que Adonai les juró que no los dejaría ver la tierra que Adonai había prometido a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. Entonces, uno dice como reflexión, amado, no puede ser posible que yo haga inoperante, que yo invalide una cosa tan grande como son las promesas del Padre.
Porque eso es lo que me está diciendo esto. Por lo que Adonai les juró que no los dejaría ver la tierra que Adonai había prometido. Y eso no es cualquier cosa. A sus padres que nos daría tierra que fluye leche y miel por no obedecer la voz de Adonai. Esa es la gran advertencia. Esa es la gran voz del profeta de hoy que resume todo el legado profético de estos hombres y de mujeres, incluyendo a Pinjas, para que hoy nosotros podamos tener. Y que la excusa no sea, yo no fui para esa clase, a mí no me dijeron nada. Todos estamos por entendido, amados hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Y para la próxima semana estaremos hablando de cosas que tienen que ver como consecuencias que hemos venido arrastrando y que no son tan buenas a veces, pero que son necesarias. La parte 2 de la Parashá 41 Pinhas. Comenzamos con el capítulo 26, versículo 52 al 28, versículo 15. Yohanan 16, 7 al 15 en los escritos apostólicos y la Haftará en Obadía, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, 15 al 21. Así que bueno, Shabbat Shalom y bendiciones para todos. Amén.